Licenciatura en Psicología, UNAM, SOAYED, trabajo final, Enseñanza Estratégica. Alumna Adriana Domínguez Vázquez. Tutor Daniel Alejandro Ibáñez Castillo. Módulo 404, Propedéutica en el campo del desarrollo humano y educativo. ¿Qué es la enseñanza estratégica? Para poder entender qué son las estrategias de aprendizaje, es necesario saber que éstas engloban aquellos recursos cognitivos que el estudiante ocupa al enfrentarse al aprendizaje, como lo son la disposición, motivación, planificación, dirección y control. Por lo tanto, podemos decir que estas estrategias guían al sujeto para responder a las preguntas ¿cómo aprender?, ¿cuándo aprender? ¿Y qué aprender? Al sintetizar diversas definiciones, como la de Winston y Mayer, Nisbet y Schutz-Smith, Monereo y Genovard o Goossens, podemos decir que las estrategias de aprendizaje son procedimientos o actividades que facilitan la adquisición, almacenamiento y o utilización de la información de manera directa o indirecta, mediante un carácter intencional o propositivo, para lograr un objetivo. Estas estrategias de aprendizaje son un proceso de codificación que requieren de iniciativa del alumno para lograrse aplicar con éxito. Desarrollo y enfoques de estudio. El estudio sobre este tema se desarrolló ampliamente a partir de los años 80, en respuesta a diversas demandas educativas y al desarrollo de la ciencia y tecnología, aplicado a las aulas, como lo es el uso del Internet. Desde los primeros estudios de la enseñanza estratégica, se han enfocado en aprendizaje estratégico como sinónimo de estrategias de aprendizaje. Se define el aprendizaje estratégico como la toma de decisiones en las que el alumno elige, recupera y domina una estrategia en función de la demanda educativa. Aprendizaje estratégico como aprendizaje de estrategias. Brown lo describe como el saber conocer donde se busca que el alumno sea capaz de evocar, adaptar o crear estrategias de acuerdo con cada situación. Aprendizaje estratégico como aprendizaje de calidad. Son los procesos cognitivos, motivacionales y emocionales que promueven el aprendizaje afectivo y eficiente. Características de las estrategias de aprendizaje. Las características de las estrategias de aprendizaje, según Pozo y Postigio, son conocer y aplicar técnicas, emplear trucos y técnicas que permitan aprender la información. Un ejemplo es ocupar mnemotecnias para aprender los pares craneales o subrayar las partes importantes de un texto. Con carácter individual. Las estrategias deben de gestionar la información de manera personal, es decir, cada alumno lo hará a su manera. Para aprender a aprender hay que enseñar procedimientos. Los procedimientos se basan en la técnica a realizar, pensando en la actividad y llevarlo a la práctica, entendiendo su consecución. Habilidades mentales generadas. Las técnicas o trucos se vinculan con los procesos cognitivos para entender y obligar a pensar. Estrategias para tomar decisiones. Las estrategias son decisiones que se ajustan a una meta del aprendizaje. Por lo tanto, se deberá decidir sobre la estrategia más útil de acuerdo a las demandas del aprendizaje. Clasificación de las estrategias de aprendizaje. Se clasifican en 3 tipos. Cognitivas. Integrar un nuevo aprendizaje con uno previo. Estas estrategias permiten aprender, codificar, comprender y recordar la información cuando se requiera. De estas estrategias se derivan las microestrategias, que son específicas para cada tarea y se relacionan con habilidades concretas. A su vez, estas se clasifican en de repetición, elaboración y organización. De repetición. Repetir el aprendizaje con el objetivo de que la memoria active los materiales de información de forma que una vez que estén en la memoria a corto plazo, pasen a la memoria a largo plazo. Elaboración. Integra los materiales y relaciona la información. Organización. Combinan los datos y dan un contenido coherente. Estas pueden ser de selección, pues identifican la información relevante. Metacognitivas. Tienen que ver con la planificación, control y evaluación del conocimiento y aprendizaje. Requieren de 3 variables principales: persona, tarea y estrategia. Persona, conciencia y conocimiento del sujeto en sí mismo, sus capacidades y limitaciones, es decir, aquello que nosotros mismos percibimos sobre lo que sabemos y cómo lo desarrollamos. Tarea, reflexión sobre el problema que se resolverá. Para esto es necesario conocer cuál es nuestro objetivo y qué dificultades podemos encontrar. Estrategia. Una vez identificadas las variables de persona y tarea,
se desarrollarán estrategias para resolverlo de la mejor manera. De manejo de recursos. Son estrategias de apoyo que contribuyen a la resolución de la tarea. Se enfocan en la finalidad del aprendizaje. Requieren de motivación, actitud y afecto. Enseñanza del aprendizaje estratégico. Para poder utilizar estratégicamente los procesos de aprendizaje, es necesario entender el contexto, necesidades, intereses y motivaciones de los alumnos, para lo que es necesario ocupar recursos psicológicos y pedagógicos, así como métodos de lectura rápida, organizadores, gráficas, ilustraciones, mapas conceptuales, redes semánticas, entre otros. Según Monereo, las fases de la enseñanza estratégica son presentación de la estrategia, práctica guiada y práctica autónoma. Presentación de la estrategia. Es poner sobre la mesa los métodos, cuestiones y decisiones. Modelar la estrategia, analizar, discutir y observar las perspectivas de la estrategia que estamos adoptando. Práctica guiada por la estrategia. Requiere de la acción mediadora del profesor, donde se interrogará sobre las decisiones a tomar. Se realizarán aprendizajes cooperativos y se tomarán decisiones que satisfagan los objetivos. Práctica autónoma. Debe de ser intencional, concreto, consciente, supervisado y sensible ante la demanda. En sí, facilitará en la mente de los alumnos el uso de métodos de manera individual. Para evaluar esto, se pueden realizar autoinformes, portafolios, revisión de estrategias de resolución, etc. Ejemplo de estrategias de enseñanza. Lluvia de ideas. Permite generar múltiples opciones y emitir diversos juicios sobre un tema entre un grupo de personas. La lluvia de ideas permite ayudar a los estudiantes a resolver problemas, beneficiarse con la retroalimentación de los demás compañeros, construir relaciones y evaluar opiniones. La lluvia de ideas es un proceso importante, pues involucra activamente el pensamiento, el aprendizaje entre pares, pensamiento crítico y un consenso entre el grupo, mientras que sus desventajas es que no se puede aplicar en grupos grandes y puede conducir al pensamiento grupal. Un ejemplo de esto sería pedirle a los estudiantes que realizaran una lluvia de ideas sobre los posibles experimentos que se pueden realizar para poder conocer la conectividad neuronal en roedores. Discusión en grupos pequeños basada en casos. Se basa en grupos de 5 a 10 personas, a los cuales se les asigna un caso, en el cual ellos deben intercambiar puntos de vista. En este proceso, el grupo busca encontrar una resolución creativa, fomentando el descubrimiento donde todos los integrantes comparten la responsabilidad de contribuir en el aprendizaje. Sus ventajas es que involucra activamente a todos los participantes, ayuda a los participantes a explorar el conocimiento, facilita el intercambio y conciencia de las preocupaciones. Sus desventajas son que pueden degenerar las conversaciones a algo que no es parte de la tarea y pueden llegar a ser frustrantes cuando se lidian con las diversas opiniones de los participantes. Un ejemplo es pedirle a los estudiantes que realizan una lluvia de ideas sobre los efectos del calentamiento global. Si esto pudiera ser un efecto del daño producido por los humanos al planeta, o si esto en realidad es parte del cambio de una era que conlleva la extinción humana. Demostración. Es realizar una actividad para que los alumnos sean capaces para transmitir la teoría y aplicar los conocimientos aprendidos. La ventaja es que permite ayudar a otras personas para que aprendan bien, promover la autoconfianza, brindar oportunidades para preguntas y respuestas, permitir que la atención se centre en detalles específicos, mientras que las desventajas son que tienen un valor limitado para las personas que no suelen poner atención a la persona que está explicando. Puede no ser apropiado para todos los participantes y también requiere que el demostrador se prepare para poder explicar un tema. Un ejemplo es solicitarle a un alumno o a varios alumnos que expongan el tema de inteligencia artificial a sus compañeros, debido a que en clase quedaron algunas dudas, donde los ponentes se encargarán de responder todas las dudas de sus compañeros y de compartir información adicional que facilite el estudio de este tema. Estudio independiente. Diseñado para mejorar y apoyar las actividades educativas, donde el alumno ocupa los recursos que desee. Pueden ser libros, computadora, audio, videos, artículos, entre otros, permitiendo seleccionar un tema central, recopilar información y, sobre todo, aplicar sus habilidades para demostrar su conocimiento. La ventaja
es que fomenta las habilidades de aprendizaje, donde el alumno progresa a su propio ritmo. También va a mejorar otras experiencias del aprendizaje. Sin embargo, sus desventajas son que el alumno puede estar desconectado de los objetivos inmediatos y también puede ser muy complicado para seleccionar los materiales apropiados. Ejemplo, el alumno deberá desarrollar el tema sobre el funcionamiento de la nave Dragon 2 de SpaceX y la NASA, que recientemente fue lanzada a la Estación Espacial Internacional. Enseñanza afectiva de Devlin y Samarawikrama. Propusieron 10 principios, los cuales son: primero, se debe de centrarse en satisfacer las necesidades futuras de los estudiantes. Segundo, los estudiantes deben tener una comprensión sobre el fundamento. Tercero, el tema debe de ser relevante y contener ejemplos actuales relacionados con la práctica. Cuarto, se deben de poner a prueba los conocimientos y lidiar con los conceptos erróneos. Quinto, debe existir discusión que permita el conocimiento de varias perspectivas. Sexto, establecer relaciones genuinas y empáticas con los estudiantes. Séptimo, motivar a los estudiantes, alentarlos y dar las clases interesantes, divertidas y activas. Octavo, diseñar un plan de estudios consistente con el logro de aprendizajes relacionados con las necesidades futuras. Noveno, cada lección debe ser planificada de manera flexible. Décimo, la evaluación debe ser coherente con lo que se está enseñando y los objetivos deseados. Caso de estudio en México: la enseñanza estratégica para el aprendizaje de historia en el Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM. Este proyecto fue realizado por la maestra Rosa Juana Moreno y fue expuesto en el segundo Foro de Investigación Educativa del Instituto Politécnico Nacional. El objetivo principal fue estimular el aprendizaje significativo de los contenidos, desarrollo de habilidades de pensamiento, para que se conviertan en aprendices autosuficientes. Para este estudio, se diseñó una planeación didáctica acorde a las necesidades del grupo, de acuerdo con 4 rubros principales, los cuales fueron contenidos temáticos, objetos formativos, metodología en el salón de clase y, finalmente, criterios para la evaluación. El grupo fue integrado por 37 alumnos, 19 mujeres y 18 hombres, de 14 a 16 años, de 17 a 19 años y más de 20 años. Al iniciar el curso se buscó determinar el perfil del alumno y su estilo del aprendizaje. Se diseñaron diversas alternativas teórico-metodológicas que facilitaron el manejo del programa, donde se buscaba que cada conocimiento fuese reforzado y tuviese las condiciones favorables para el aprendizaje. Este estudio también buscaba la interacción entre compañeros, por lo que se hicieron equipos de trabajo, y para resolver dudas se realizó discusión en grupos pequeños basada en casos, participación, lluvia de ideas, autorregulación del proceso del aprendizaje y aprendizaje cooperativo. Al igual, se ocupaban recursos didácticos que promovieran el conocimiento histórico, como lo es música, presentaciones, videos, visitas guiadas e incluso invitados especiales, dando así un panorama diferente al que estamos acostumbrados y hacer que el conocimiento fuese divertido y relacionable. Finalmente, se observó que los participantes aprendieron jugando, llegaban temprano, se interesaban en la materia y participaban en clase, lo cual fue un resultado bastante positivo, en el cual se logró aprender a aprender, que el alumno también obtenga conocimientos más significativos y, sobre todo, que sean capaces de aplicar las estrategias del aprendizaje de manera que éstas les sean útiles para cualquier asignatura y enfrentarse a los retos del futuro. Conclusiones. La enseñanza estratégica es un método de enseñanza que se basa en teorías como el aprendizaje significativo de Ausubel y la teoría sociocultural de Vygotsky, de las cuales se retoma la importancia de la construcción del conocimiento, la motivación, entender que el aprendizaje no es aislado y depende del contexto social, económico, cultural y tecnológico. Por otro lado, para entender estratégicamente es necesario tanto para los alumnos como para los profesores, pues permite aprender de una manera más eficaz y contextualizada. Sin embargo, poder enseñar de esta forma requiere aprender a hacer uso de estrategias, lo cual requiere la capacitación
para que se pueda decir que el profesor es capaz de aprender a aprender. Consiguiente a esto, se debe de comprometer al profesor a guiar a sus alumnos, entendiendo no solo el contenido de sus planeaciones, sino conocer la dificultad de estos contenidos, haciéndolos más digeribles a los alumnos.